en las familias, de decir, bueno, ahora que está más caro el gas, voy a tratar de abrigarme más que prender el gas. Tiene que ver con que, o sea, esto de no hay almuerzo gratis, la famosa frase también del ya citado Milton Friedman, de que alguien lo tiene que pagar. Un operativo con las fuerzas de seguridad absolutamente desproporcionado que reprimieron a todas las trabajadoras y trabajadores que de manera pacífica nos estamos manifestando, no solo en la sede central de la CONEA en la capital federal, vamos a hacer lo propio en el centro atómico de San Carlos de Bariloche y en todas las dependencias de este organismo. Ustedes pueden hoy, a partir de la Ley de Modernización Laboral, juntarse con sus empleados y decir, ¿saben qué? La relación laboral y el convenio que va a regir las relaciones laborales lo vamos a fijar en esta empresa, nosotros. Y entonces el sindicato no entra, no hay que pagarle un peaje a nadie, porque ustedes saben que cuando se te mete el sindicato se te mete con peajes. Aquí vamos a hablar de temas relativos al Poder Ejecutivo, no nos vamos a meter con el Poder Judicial. Manuel Adorni renunció a su cargo por cuestiones personales que ya son conocidas porque el presidente también las pronunció. La vía judicial continuará y veremos por dónde va. ¿Qué negociaron a cambio del swap con Estados Unidos? Yo estoy convencida de que se negoció el acuerdo comercial con Estados Unidos. El swap de monedas, quiero recordar, es el que negociaron previo a la elección de octubre del 2025 por 20.000 millones de dólares. Finalmente solamente usaron 2.500 millones de dólares. Mi hipótesis personal es que usaron menos porque a Scott Bessent se le complicó con los demócratas en Estados Unidos, no porque Caputo hubiera querido usar menos. Usted estaba en el mismo lugar que hoy ocupa Karina Milei. En el mismo lugar. Exactamente, Eduardo. Y vos no sabés lo que hubiésemos dado por tener un partido aliado que tenga el comportamiento que está teniendo el PRO con nosotros. Hoy no hay ley que salga sin los votos del PRO. En Argentina estamos viviendo una implosión debido, a este agotamiento, a esta situación de desborde que se vive y que muchas veces no se encuentra ni un espacio de canalización y expresión individual ni colectiva, digamos, ¿no? A diferencia de otras décadas donde la gente frente a este malestar, digamos, le cuesta movilizarse, salir, expresarlo. La García, en Somos Radio. Gente de todos los lados, vientos amigos de Dios, carguen sus armas, aunque sea carguenlas de ganas, y tiren del cielo su amor. Y será un fuego, un pantallazo, un rayo luz conmovedor, una tormenta, una música infinita. Y será un fuego, un pantallazo, un rayo luz conmovedor, una tormenta, una música infinita. Hola, ¿qué tal? Aquí la radio, en la hora más caliente del sol nos encontramos hoy y cada día. Radio al mediodía, por ahora. Por ahora, radio al mediodía. Radio todo el día, ¿no? ¿Cómo les va, compañeros? ¿Cómo les va, audiencia? ¿Cómo que por ahora? Bueno, por ahora podemos. Esa era la consigna de Hugo Chávez, ¿no? Con la que se lanzó a la fama política en el intento de golpe de Estado en 1992, en febrero de 1992, ¿no? Cuando dice cuando se hace un intento de alzamiento militar en contra de un gobierno fraudulento en 1992, el pacto de punto fijo, la democracia condicionada venezolana.
Hay un alzamiento militar liderado por el grupo de suboficiales que conducía Hugo Chávez, y en el momento en el cual se depone el alzamiento, lo entrevistan a Chávez en la televisión y el tipo, dice, le pido a todos que los... Estaba detenido. Y lo hacen hablar para que calme. El golpe de Estado. El golpe de Estado. El alzamiento militar, digámoslo de esta manera. Para que y entonces los que todavía estaban... El tipo dice, le pido a todas las guarniciones en alza que depongan las armas. Por ahora no hemos podido cumplir los objetivos. Claro. Y esa era por ahora, ¿no? Por ahora. Cuando dijo el por ahora, todo el mundo dijo... No, pero no es el del 2002. No, en 1992. No en 1992, claro. que fue la aparición pública, el inicio del... Claro, que tuvo 6 años preso Chávez. Por ahora no hemos cumplido los objetivos. Claro, ahí estamos. Bueno, nosotros también, quizás tengamos... Por ahora estamos al mediodía. Por ahora estamos al mediodía. ¿Cómo les va? ¿Qué cuentan? Bien. Yo me siento sola. Como me dijo una amiga. Sola y triste acá en este mundo Perdí mi celular, me siento sola. Bueno, yo estoy igual. Perdí mi celular. Tengo una soledad en el alma tengo, chicos. Es una experiencia psicosociológica, de estar sin celular, ¿no? Por un rato. ¿Viste esos primeros momentos cuando o lo perdiste, o te lo robaron, o por algún motivo se rompió? No puedo, la primera es después uno se acomoda, son cosas, objetos, van bien, ya se acomodará todo. De última son objetos. Total. Pero la primera sensación es, me quedé sin nada. Claro. Total. Aislado del mundo. Perdí todo. De todo. Me acuerdo un solo contacto de teléfono, solo, que es el de Celeste del Bianco. O sea, un número de teléfono en tu cabeza sabes uno solo. Solamente. Solo el de Celeste del Bianco. Ojo que esto ya ha pasado. Me imagino. Ya ha pasado en otras situaciones. Muy pocas veces perdí el celular o me lo olvidé, ponele. Sí puede haber pasado. Perder muy pocas veces, o que me lo hayan robado o que me lo olvidé. No, evidentemente, en algún lado. En esa cabeza hay muchas cosas. Sí. Hay muchas cosas. La semana pasada también se te cayó en la calle. Bueno, es que ese es el tema. Quiero desprenderme algo está el celular. pasando. Quiero desprenderme el celular. ¿Querés liberarte? Sí, quiero liberarme. Ahí se movió el celular porque lo tengo geolocalizado con el iPad. Y ahora está en Luján 2739. Podemos llamar, ¿no? A ver si... Barrio de Barracas. Al aire. Al aire. Hola, ¿qué tal? Aquí la radio. Usted tiene mi teléfono. Yo pensando bien, porque yo siempre pienso bien. Sí. La responsabilidad es mía, ¿no? O sea, yo tengo una cartera gigante. Y anoche, volviendo de 11 con el coso, con la cosa, con la ropa, con los zapatos, con la cartera, en un momento cambié la dirección porque estaba llevando un compañero. Cambié la dirección para que vaya a otra dirección y guardé el teléfono. Sí. En ese arrojar el teléfono a la cartera, para mí se cayó al piso del auto. Le erraste al... Le erré. Después llegué a mi casa, me saqué el maquillaje, pasaron 1000 cosas. Tipo 1:00 de la mañana, cuando me iba a acostar, para poner la alarma y qué sé yo, el celular no está. Lo perdiste anoche. Lo perdí anoche. Ya llevas como 2 horas sin volviendo teléfono. de 11 a 11. Y probablemente en un auto de estos. En un auto de aplicación. Para mí, pensando bien, la persona que estaba terminando su jornada laboral dejó el auto, se fue a dormir y todavía no arrancó, porque seguramente trabajó hasta... ¿Y la aplicación no te lo ubicaron a la persona? En la aplicación ahora me da una dirección. Ahora, que diferente a la de esta mañana, así que capaz que ya arrancó con el auto y para mí está debajo del asiento. Sí. Para mí. Si no, bueno, ya está. Pero con él no se pueden comunicar de la aplicación. No nos podemos comunicar. Vía aplicación tampoco. Vía aplicación no respondió todavía. Le pido si hay al amigo. En Conde 51, la amiga era una chofera. En Conde 51, que se solidarice, si se acuerda de mí, ¿entendés? Si quedó en el auto. Cintia García. Claro. La García. Y mi abuelo era remisero y después de las jornadas de trabajo hacía revisiones exhaustivas del auto para buscar cosas. Sí. Así que posiblemente lo vio. Puede ser, lo que pasa es que, viste, como yo estaba en el asiento de atrás y lo quise arrojar en la cartera, para mí cayó. Claro, por eso. Puede haber caído. O sea, que sos revoleadora de celulares, como yo. Evidentemente. No sabía que era revoleadora de celulares, pero evidentemente. No, pero viste eso de, en vez de dejarlo así, yo también soy lanzarlo. Sí. No es que tenía una bolsita con el celular y entonces cerró el cierre. No, se revolea unos centímetros. Trácate. Y habrá caído al piso. Así que bueno, estamos ahí, la incógnita. Lo increíble es que lo puedo ver. ¿Entendés? Puedo ver dónde está. Antes que termine el programa. Está en el auto porque se movió a la cercanía de la zona. Hay que decirle a Juan Ranielli que estamos en dupla.
que se movió, que lo vaya a buscar. Llamen a mi teléfono, hagan algo por favor, que aparezca el celular, que tengo todo ahí adentro. 12:15. Bueno, perdón por este momento autorreferencial, pero bueno, cosas que nos persigue tu derredor. No, Dios. Nos persigue eso. Yo recién hoy estoy otra vez con línea de teléfono. Claro, porque vos estabas sin teléfono también. Sin teléfono y con el tema del chip y qué sé yo. No, y viste que es un incordio. Un incordio. Sí, totalmente. No se usa la palabra incordio hace 75 años. Yo la tengo en mi vocabulario. Sí, a mí me pasa. Cuando deciste que tuve que volver a la redacción de Página 12. Claro. 3 días seguidos que tengo que volver a trabajar ahí porque no tenías el teléfono. No pude, claro. Para laburar. No puedo conectarme. Bueno, no sé cómo voy a hacer. La verdad que no sé cómo voy a hacer para vivir. No sé cómo voy a hacer para existir. 12:16. Damos coordenadas, quiero disfrute, etcétera, y nos vamos al clip de apertura y arrancamos este programa. Vamos, ahora sí, para cambiar un poco la semblanza. Ahora sí, con un poco más de energía, de alegría. Semblanza. Incordio, semblanza. Y bueno, embrollo. Catando palabras atávicas. ¿Están llamando a mi celular? Nadie no atiende. Lo de revoleador de celulares también es un hallazgo. A Juan avísenle, a Juan avísenle. Allá vamos entonces, 12 grados en este momento en la ciudad autónoma de Buenos Aires, humedad del 73%, el cielo algo nublado, hoy tuvimos 4 grados, bueno, se acercan frentes fríos, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque mañana y pasado hará 1 grado. No. Prepárense, 1 grado por la mañana, así que prepárense. Luego subirá a 10, 11, pero la mañana será difícil. Si despegarse de la cama no será un acto sencillo, será un acto revolucionario. Máxima 13 será la de hoy y luego a la tarde y a la noche el cielo estará mayormente nublado y las probabilidades de precipitación están fijadas en 0%, así que a no preocuparse tanto para hoy como para lo que resta de semana. Les paso vías de contacto de la radio. Somos Radio AM530 en todas las redes sociales, en la que se imaginen, en Facebook, en Instagram y fundamentalmente en YouTube. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro formato streaming, ¿sí? Nuestro formato en vivo, donde tocando justamente la solapa en vivo pueden vernos aquí con los zócalos, con las fotos que ponemos, los videos, nuestras caras y todo lo que se imaginan. Esperamos, como siempre, no decepcionarlos. Y ahora sí les proporciono la vía de contacto principal, ¿sí? La línea de oyentes, que es 11 32 000 530, y esto les va a servir, así que anótenlo y memorícenlo para poder participar en los 2 quiero disfrutes que tenemos hoy. Les paso el primero. Vamos a estar sorteando un par de entradas para ver a Charo Bogarín. Sí, ahora les proporciono más detalles, pero tenemos el quiero disfrute para ver a Charo Bogarín. Ya les digo cuándo. Un disco espectacular. Tengo el último disco de Charo. Ahí lo estamos escuchando. Con temas, con canciones mapuches. Sí. Pero laburadas y arregladas musicalmente, generando una cosa electrónica también, con rasgos de música electrónica muy, muy copado. Bueno, la gran Charo Bogarín, ¿no? Recomendable, entonces. Bueno, Charo Bogarín estará el 3 de julio en Café Berlín, ¿sí? Puntual, dice, a las 21:30 horas, presentando Arete, Tiempo Verdadero, ¿sí? Este nuevo disco, altamente recomendable. ¿Cómo participar? Entonces, bueno... Después del partido, además. Después del partido. Vamos, todo, Charo está atenta. Aparte de la fuerza que tiene esa mujer, escuchen lo que es esto un poquito más, a ver. Es un disco con momentos así, ¿no? Con momentos para bailar. Para bailar. Charo es una antropóloga musical, ¿no? Bucea en la lengua originaria mapuche, lenguas además con invitadas en este disco, en lenguas originarias, en Nan celta, por ejemplo, y lenguas que es difícil incluso encontrar el lenguaje de esas lenguas porque se dejaron de hablar. Claro. Hay una antropología, hay una búsqueda, ¿no? de las culturas originarias, llevado a un laburo de musicalización, bueno, multipremiada, además una artista impresionante, una mujeraza,
Charo Bogarín. Escuchen este laburo y vayan a Café Berlín puntual. Después del partido, con la camiseta, se van a bailar y a escuchar música ahí a Café Berlín, que es un lugar divino. Como sea, para ver entonces a Charo Bogarín en Café Berlín, 3 de julio a las 21:30 puntual. ¿Cómo participan? Nos ponen Quiero Disfrute con Charo Bogarín a las... Charo Berlín quedó bien igual. Sí, está bueno. Con Charo Bogarín al 11 32 000 530, 11 32 000 530, con los 3 últimos números de tu DNI y tu nombre, ¿sí? Y el otro, Quiero Disfrute, es el de siempre, ¿no? El de todos los miércoles, La Capitana. Estos 2 tragos de autor, como siempre, acompañados por 2 caricias, que son 2 appetizers y 2 pequeñas... Una cosita para picotear ahí entre 2 tragos de autor elegibles. Hay uno que se llama Piropos Peronistas, por ejemplo. ¿Tiene nombres peronistas? Sí, tienen nombres peronistas. Tenés que ir, Agustín Caballero. Sí, tengo que ir. No me olvides. Lo tengo pendiente. Olvides. Por ejemplo, hay uno que se llama un copón, que es a base de un trago... a base de vino, ¿no? Pero un trago dulce. No, riquísimo. Yo estoy armando ya, les digo a ustedes, a todos, les estoy armando la cena de los 100 programas de... sí. No tengo el celular, si no les diría cuándo es, porque ahí lo tenía anotado. ¿Cuántos programas vamos más o menos? Pero mediados de julio, tenemos 20 y pico de julio, cumplimos 100 programas. Wow. A quien le encuentre el celular, pásenos el dato, que lo importante invitamos, es... Claro, al que encuentre el celular, le invitamos a los programas. Por supuesto que habrá como cuando me lo devolvió el compañero del delivery en bicicleta hace 2 semanas, que me pasó lo mismo. Va a haber una recompensa, por supuesto, a quien devuelva el celular. Pero bueno. Todo el personal de las aplicaciones está... Sí, todo el mundo está buscando el celular. Participen entonces, nos ponen Quiero Disfrute en La Capitana, así para diferenciar y facilitarle el trabajo a producción, con los 3 últimos números del DNI y su nombre al 11 32 000 530. Justicialista, nuestra bandera será para los pueblos del mundo, bandera de amor y paz. Eva Perón, tu corazón nos acompaña sin cesar, te prometemos nuestro amor con juramento de lealtad. 12:22. Bueno, repasito rápido de este clip de apertura, este concepto auditivo con el que arranca. Gracias, Lu. Ay, me están acercando los papeles del programa. Con los que arranca cada día la García, y ustedes escuchaban a Adrián Rabier en la conferencia. ¿Qué dice Rabier? Lo mismo que dijo Macri en su momento. Ya lo charlamos a esto, ¿no? Ahora que está más caro el gas, me tengo que abrigar y no encender el gas. Es así, chicos, Está más caro el gas, ¿qué haces? Consumís menos gas, te abrigas más. ¿Qué? ¿Te tejes una bufanda? De paso aprovechás y te tejes una bufandita. ¿Qué te jode? ¿Qué tenés que hacer? Que si no es abrigarte más y no andar protestando porque tenés el tarifazo, pero pucha. ¿Para qué tener un presidente que usa 4 camperas? Ahí está, aprende. En verano. Aprendan. No puedo usar en invierno, claro. Aprendan, manga de quejosos. Rodolfo Aguiar, en el regreso de la 530, con la represión y toda la movilización en la CONEA, en la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde hay un nuevo desguace, cientos de despidos, movilización, en fin, la postal que el vocero no va a mostrar nunca en ninguna conferencia de prensa, ¿no? La postal de la Argentina Real no va a ser televisada por la conferencia de prensa. Federico Sturzenegger, inefable en el Congreso PYME. Yo no entiendo, eso me lo van a tener que explicar ustedes, vos, Rulo, cómo Federico Sturzenegger puede dar la cara en un Congreso PYME. No entiendo. Que alguien me lo explique. ¿Dónde se sostiene esa tolerancia? ¿Cómo se tolera? ¿Cómo tolera un empresario pyme en un país donde desaparecen, cierran más de 30 empresas por día? La mayoría de ellas pyme, ahora Rulo nos va a decir qué porcentaje, pero ¿qué será? ¿90% pymes? ¿80% pymes? ¿Cómo Sturzenegger puede hablar y no es echado a tomatazos, repudiado y anulada su palabra? ¿Cómo lo toleran?
Y dice, Sturzenegger, ustedes escuchaban, los empresarios hoy pueden fijar los salarios por empresa sin que los sindicatos le cobren el peaje. Y encima les dice eso. Bueno, hay un nivel de tolerancia empresarial que charlémoslo, ¿no? Es un tema que también hay que sentarse a discutir. Así como no hay que discutir la pobreza, sino la riqueza y cómo se divide esa torta, ¿no? Ayer en 11:11 hablábamos de los miles y miles de dólares que entran y que sostienen este comillas, mil comillas, superávit que habla el gobierno por vaca muerta. ¿Y a dónde van? ¿Qué pasa con esa riqueza? ¿Qué hacemos con esa millonada de dólares que entran producto de la fortuna de tener vacas muertas como recurso estratégico? ¿Y a dónde van? Entonces, así como tenemos que hablar de la riqueza, también tenemos que hablar de la responsabilidad de los empresarios. No la responsabilidad ONGista de los empresarios, no para hacer las cenas y los almuerzos de responsabilidad social. La responsabilidad de un país en el que viven, crecen, invierten, producen y quieren tener ganancias. Bueno, ay, me salió un plantar bandera, sin celular y todo, ¿vieron? ¿Vieron cómo se puede? Sí, Julia Estrada en 11:11, que estuvo ayer la diputada, a cambio del swap con Estados Unidos, negociaron el acuerdo comercial, la soberanía nuclear y las privatizaciones. Es una teoría que además está profundizando e investigando Julia. Fernando de Andrés, ¿no? Así como para hacer un pimponeo, ya venimos también hablando de Andrés, porque el PRO está ancho, ¿no? Con toda la injerencia que está teniendo en el gobierno, que siempre la tuvo, pero ahora casi como muy visible, muy comunicada, muy bandereada. Este gobierno difícilmente estaría de pie sin el PRO. El PRO difícilmente hubiera sido lo que es sin el acuerdo de Gualeguaychú que le alquila el partido, y así, si quieren, seguimos la cadena de causalidad que va a terminar en Macri, ¿no? Y si tiramos un poco más del hilo, en Roca y en Mañeto. Y Gonzalo Pereira, en Caballero de Día, sobre el aumento de suicidios, el licenciado, psicoanalista, estamos viviendo una implosión. Frente a este malestar, la gente no tiene dónde expresarlo. 12:27. La García y vos. Me gusta esa pareja. Cintia García, en Somos Radio. 12:27, los ojos de la M530. Martín Suárez, ¿dónde estás, querido? Buen post mediodía. ¿Cómo te va, Cintia? Bueno, qué semanita que nos espera, ¿no? Comenzamos mal con los despidos en los trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica. También por una situación similar están pasando en este momento trabajadoras y trabajadores del CONICET, con un vaciamiento que comenzó desde que asumió el propio Javier Milei allá por el 10 de diciembre del 2023 y que se profundizó lamentablemente. Ahora en la agenda tiene a 400 despedidos en el próximo mes que pueden quedar sin trabajo. Para hablar de este tema estamos con Gonzalo Servino, que es el secretario general adjunto de ATE dentro del CONICET. Gonzalo, es una situación que cada vez empeora cada vez más, ¿no? Así es, venimos de un proceso de vaciamiento muy profundo desde que asumió Javier Milei, que se manifiesta de múltiples formas: recortes en becas, un retroceso muy fuerte en los salarios, perdimos más del 40% del poder adquisitivo en los últimos 2 años. Eso lleva a que se multipliquen las renuncias, el organismo se está vaciando y ahora estamos enfrentando con una movilización masiva en el polo científico y en distintas ciudades del país, 375 despidos que se suman a los que está viendo en la CENEA, a los que está viendo también en el INTA, en el INTI. Hay un proceso de vaciamiento y un ataque a todos los organismos científicos tecnológicos. Acá hay un responsable con nombre y apellido más allá del presidente Javier Milei, que tiene que ver Salamone, ¿no? Que es el director del CONICET. Así es, el presidente de CONICET, Daniel Salamone, es el responsable directo, es el funcionario político puesto por el Poder Ejecutivo al frente de CONICET, es el que tiene la responsabilidad de garantizar la cobertura de salud, por ejemplo, de todos los becarios y becarias que la están perdiendo, es el responsable de garantizar la continuidad laboral de la gente que se está quedando ahora sin trabajo, es el responsable de velar por los salarios para que no se siga vaciando el CONICET, y Salamone no da la cara, no está recibiendo a los representantes de los trabajadores. Hoy se ausentó de la reunión de directorio, está virtual en la reunión de directorio porque no puede dar la cara frente a los trabajadores, y nosotros estamos pidiendo ser recibidos por Daniel Salamone. Una asamblea en el polo científico en este momento. ¿Cómo continúa la lucha? ¿Movilización? ¿Dónde?
Acabamos de arrancar una asamblea que decidió hacer un corte sobre Avenida Santa Fe, así que ahora estamos presentando el pedido de reunión con Daniel Salomone y de acá vamos a marchar hacia Avenida Santa Fe, donde vamos a estar realizando un corte de calle y luego continuaremos con la asamblea para decidir cómo seguimos. Gracias, Gonzalo. Gracias a ustedes. La palabra de Gonzalo Servino, que es el secretario general adjunto de ATE CONICET, en una multitudinaria presencia de trabajadores de la ciencia, científicos, gente que estaba estudiando para el postdoctorado, que el gobierno nacional los va a dejar en banda, Cintia, porque a partir del próximo mes le quita las becas que ganaron en buena ley y que iban a empezar a trabajar cuanto antes para investigar diferentes proyectos que tienen que ver con todo lo que llevan adelante aquí en el CONICET, ¿no? No, tremendo. Tremendo, esto se suma a lo que está viviendo los trabajadores de la CONEA, el trabajo público completamente raleado, yo ya perdí la cuenta de cuántos trabajos se perdieron en el empleo público, estigmatizados, estamos hablando de investigadores de ciencia, estamos hablando de la construcción de un futuro, estamos hablando de trabajadores calificados, estamos hablando de fuga de cerebros. Bueno, esa es la constante, ¿no? Esa es la constante que subyace detrás del malestar, ¿no? Porque si el malestar sobre este gobierno, no llegar a fin de mes, el endeudamiento, todo lo que hablamos todos los días, no le ponemos un marco político de por qué se está haciendo, quién lo está haciendo, con qué objetivo, esto no es un producto de que las cosas salen mal o que están gobernando mal o que se están equivocando, esto está planificado. Este caos que estamos viviendo ya lo relató Walsh hace décadas, hace más de 50 años, es una planificación de la miseria, es una miseria planificada. Y sobre eso, me parece que más tarde o más temprano vamos a tener que reconstruir. Gracias, Martín. Agregar algo, Cintia, que tiene que ver con la modalidad que utiliza el gobierno nacional, que es este vaciamiento por goteo. Te paraliza los salarios, te los congela y muchos trabajadores pasan al sector privado. Aquellos que resisten, como es el caso de los trabajadores y trabajadoras del CONICET, son directamente despedidos también por el gobierno nacional. Disciplinamiento, ¿no? También. Claro. Y persecución. Gracias, Martina. Micrófono abierto. Abrazo, Sin. La García, en Somos Radio. Dos y 32 minutos, columna, ¿no? De la economía. ¿Me contestas lo que pregunté de Sturzenegger frente a los empresarios, con lo de la torre? Y luego vamos a tu columna. Sí, te contesto. Es la fórmula secreta de todo esto. Ajá. ¿Cómo haces para ir a un congreso PYME y que no te puteen cuando le haces todo en contra de los PYME? Sencillo, lo hacer un congreso donde los que están armando el congreso no son pymes. Claro. Muy bien. El señor, muy bien. El señor que organiza esto se llama Cristian Dátola, es fundador de Somos Pyme. Somos Pyme, que es una organización que reúne a pyme. No, es una consultora que da servicios de, entre otras cosas, de criptomonedas, justamente. De financiamiento y asesoramiento. Es genial, una maravilla. Además, Claro, ir a un congreso pyme sin pymes. Un congreso pyme sin pyme, para hablar de lo bien que están las pymes. Claro. Obviamente que no estén las pymes presentes. Claro. Pero algún empresario tiene que haber ahí. Le estoy consultando a algún dirigente pyme, porque para mí el reproche es porque no saltaron ellos de anunciar que esto no tiene que ver con las pymes, ¿no? También. Bueno, pues, pero hay en este momento estoy en una etapa de reclamarle a los nuestros que hagan más de lo que están haciendo. Sí, pero viste que hay dos cosas que son difíciles de encarar, porque siempre uno está al borde de cometer un error o un error estratégico. Sí. Uno es discutir el voto, el votante. ¿Viste? O sea, hay una máxima que dice que al votante no se le reprocha su voto, ¿no? Que está bien, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que no significa discutir el voto. No, claro. No es lo mismo. Obvio.
No es lo mismo el reproche, porque es una afrenta a la democracia, ¿no? Entonces, cada cual tiene que votar a quien quiere votar y está perfecto. Sí. Está perfecto en tanto y en cuanto estén las condiciones equilibradas para que todos los que votan tengan conciencia de a quién votan, por ejemplo, bueno, ¿no? O por lo menos hayan tenido las posibilidades de acceso a la información no sesgada, no segmentada, no Cambridge analytiqueada, digamos, sí, ¿no? Claro. Con las reglas claras. Ahora, no es lo que tenemos. De ahí a discutir, a que no se discute el voto, hay un es otra cosa. Un gran problema. Es otro tema, claro. Porque si no discutís la política, no discutís las condiciones. El pueblo siempre tiene razón. ¿No entendés? No discutir las condiciones de posibilidad. Está contaminado. Lo que pasa es que hay que animarse a eso y pagar los costos. Sí, bueno, aquellos que hemos denunciado, por ejemplo, la criminología mediática contracorriente de una mano dura, sabemos que es así. Uno a veces comunica contracorriente. Sí, para mí todo se reduce al respeto, la confianza y la madurez con la cual uno trata al otro, digamos. Por supuesto. ¿No? Porque en la idea de que incluso que el pueblo siempre tiene razón o el pueblo siempre se equivoca, siempre hay como un paternalismo asociado a como, bueno, esta gente vota lo que vota, sabe, no sabe. En la discusión política uno puede tener un respeto por el otro, una búsqueda de entender porque la gente vota como vota y a la vez también discutir política. La conversación política, digamos, uno de los fundamentos. Discutir el voto no implica no tener una escucha sobre ese voto, ¿no? No implica no querer saber, no querer entender. Eso es una. Y otra cosa es que si uno discute al sector empresarial, es antiempresario, ¿no? Claro. Es otra construcción. Para mí son dos construcciones falaces, justamente porque lo que está en discusión es qué modelo productivo tiene un país. Sí. Y cómo se construye un modelo productivo distributivo, justo, con justicia social. Y seguramente que hay muchos empresarios que quieren la justicia social. Seguro que hay muchos empresarios que además de ganar creen que tienen que vivir en un mundo más igual. Ahora, también es cierto que el empresario, ¿cómo decirlo? Asumido dentro del mercado y nada más, ¿no? Que la reforma laboral le viene bien porque eso implica menos derechos a sus trabajadores. No es el empresario mayoritario de las pymes. No, pero hay un sector empresario que sigue sosteniendo los modelos de miseria planificada. Sí, claro. Entonces también eso me parece que hay que discutirlo. Entonces es una pregunta, es una pregunta válida. ¿Por qué el sector pyme no le reprocha a un inefable como Sturzenegger a decir lo que sea en un congreso pyme? ¿No? Mira, en el clip que pasamos está muy claro. ¿Qué es lo que Sturzenegger va y le dice a los empresarios pymes? ¡Ey! Ustedes pueden pagar a los trabajadores lo que quieran. Ya no tienen que preocuparse por los sindicatos. Ese es el mensaje de Sturzenegger. Porque ¿qué más le puede decir a los empresarios pymes? No le puede decir, miren, el mercado interno vuela, van a tener el Estado impulsa un compra argentino, produzcan para la industria nacional. Al empresario pyme, ¿qué le puedes decir? Y echa trabajadores, ¿no? Claro, pero baja los salarios. El empresario pyme que le dice eso, la respuesta, porque el empresario sabe, pero perdón, ¿de qué trabajadores me estás hablando? ¿De echar o no echar? ¿O tomar si lo que no tengo es consumo? Si estoy parando líneas de producción, si estoy cerrando empresas, si me estoy reconvirtiendo a una importación con mínima cantidad de empleados. ¿A dónde va ese discurso de Sturzenegger para un empresario pyme? Porque para una gran minera o una gran petrolera yo te entiendo. Claro. Pero para un empresario pyme es pan para hoy, hambre para allá, no para mañana, para dentro de media hora. Bueno, es el gran desafío, de la conversación nacional con un empresariado argentino, digamos, ¿no? Exacto. Un empresariado argentino que vive en esa contradicción, ¿no? O sea, ¿seguro? Lógicamente en la relación entre empresarios y trabajadores hay una tensión. El gobierno trabaja sobre esa tensión, digamos, ¿no? O sea, atacando a los sindicatos, atacando a los trabajadores. Los empresarios no levantan la voz. No, sin generalizar, ¿no? O no lo suficiente. No lo suficiente. No lo suficiente. Otro dato que les agrego a eso es que justamente me puse a buscar eso del Congreso Nacional Pyme y no encontré nota periodística que hable sobre el tema
que explique qué es el Congreso Nacional PYME. Tuve que irme a otra referencia a buscar qué era el Congreso Nacional. A España te fuiste. Claro, pero a cualquier cosa. En las notas periodísticas donde está la mención de la intervención de Sturzenegger y además la intervención de Federico Furiase del Banco Central, que es otro Sturzenegger, Claro. para dar una calificación. Claro. Para que se entienda. No hace mención justamente en qué ámbito hablaron y quiénes eran. ¿Quiénes eran? Claro. ¿Quiénes eran? Un poco la pregunta que vos haces. ¿Puede decir esto o lo que dice Sí. Caputo o lo que dice Milei o lo que dice Santilli? ¿Pueden decirlo frente a una multitud? Es mi pregunta. No, está claro que no. Está claro que no. Está claro que no. Por eso evitan, ¿no? Claro, evitan esos claro, escenarios y evitan la búsqueda de confusión. Es probable que Sturzenegger, cuando haya bajado del escenario, si es que había un empresario PYME, de haber escuchado en privado, ¿no? Un montón de críticas, reclamos, etcétera. Sí. Que por ahí también es la búsqueda de acceso, ¿no? Para ir a decirle a un funcionario, che, mirá, la cosa. ¿Se lo anda dirán? mal. ¿Se lo dirán? No creo. Yo creo que por ahí sí. el rumor de pasillo o los empresarios están enojados por cualquier cosa. Pero hay mucha tolerancia. Hay mucha tolerancia con este gobierno y con este tipo de poder que además lo sostiene, ¿no? Porque es un gobierno que está sostenido en el Círculo Rojo Digital Transnacional, el campamento de Silicon Valley, los Estados Unidos y un empresariado que no levanta la voz. 12:41. La García, en Somos Radio. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El municipio de Moreno pone a tu disposición Casa Pueblo, un espacio de acompañamiento pensado para recibir y escuchar a personas y a familias atravesadas por los consumos y las adicciones. Brindamos tratamientos terapéuticos gratuitos, talleres en prevención de consumos en adolescentes y jóvenes, grupos de contención para familias y referentes afectivos. Además, contamos con puntos de primera escucha que están en distintos puntos del municipio y una guardia de 24 horas solo para emergencias. Para más información, búscanos en las redes como Casa Pueblo Moreno. El municipio a tu servicio. Municipio de Moreno, donde crece la esperanza. Lo nuevo en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei, de Francis Rosenberg. ¿Podemos tolerar la política de la crueldad contradiciendo el preámbulo de nuestra Constitución? Un libro que recopila diversas perspectivas y analiza el fenómeno actual a fin de dar herramientas para transformar la realidad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Endulcina es un edulcorante de mesa en sobres apto para cocinar, libre de gluten, sin TAC. Su presentación en cajas de 400 sobres hace que tenga un precio ideal para la gastronomía y para el uso hogareño. www.endulcina.com.ar. Endulcina. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Y de pronto, la radio te da la mano. La García. La información es un buen trato. Doce y 45 minutos. Nos vamos a charlar con Ana Arias, es decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Ana, Cintia García y equipo, te saludamos. Buenas tardes, buen post-mediodía. ¿Cómo andas, Cintia? Muchas gracias por el llamado. No, por favor, gracias por atendernos. Bueno, primero un panorama, ¿no? Venimos aquí un poco, por supuesto, teniendo el foco siempre presente del ataque a la universidad pública, a la educación pública, la decisión de la Corte Suprema, inapelable, ¿no? La instancia de que tiene que cumplir la ley de financiamiento universitario. No sé si finalmente eso ocurrió, entiendo que aún no. ¿Cómo ves todo este momento para la educación pública y sobre todo para las universidades? Bueno, yo veo varias cosas. Una es que me parece que en términos de políticos, pero políticos en mayúscula, o sea, en términos del reconocimiento de la importancia de la educación pública superior, hemos logrado un montón de cuestiones, porque digo, las grandes movilizaciones, el apoyo legislativo, una ley que fue insistida 2 veces, ahora el fallo de la Corte, con lo cual creo que eso es valioso. Hay un triunfo ahí, hay un triunfo ahí. Y sí, es valioso para el pueblo argentino, porque es decir, bueno, a nosotros nos preocupa la soberanía científica, nos preocupa la posibilidad de la formación de las jóvenes y los jóvenes. Bueno, me parece que eso es algo a celebrar y agradecer al pueblo argentino que realmente defendió aquellos que vamos a la universidad pública, que vivimos dentro de ella, pero los que no también. Entonces me parece que eso es algo a celebrar. Después no tuvimos ninguna novedad acerca de qué va a hacer el gobierno a partir de lo que la Corte indicó, que es que tiene que cumplir con lo que el Congreso mandató, que es una ley de financiamiento universitario. Y eso todavía no ha habido respuesta pública acerca de eso. Entonces, bueno, estamos ahí muy atentas y muy atentos a qué pasa con esto. No hay margen, pareciera que no hay margen, ¿no? Pareciera que incluso la Corte Suprema, ¿no? Con todos los cuestionamientos que tiene, que toda una sociedad y todos los poderes de una democracia le están diciendo, o sea, acá hay una carga de pensamiento político, intelectual, cultural importante. O sea, el gobierno desoye todo, desoye la democracia, desoye las instituciones, desoye al propio sistema judicial, a la que por otra parte le es muchas veces funcional, desoye todo. El hecho de no cumplir una ley en este contexto, aún con las movilizaciones, ¿cómo crees que se va a resolver, ya más en términos conceptuales, ¿no? Esta tensión social? Bueno, no lo sé, pero lo que sí sé es que genera mejores condiciones para seguir disputando la defensa de la universidad. Me parece que eso queda claro. A mí me parece importante además que todo el sistema, hay pocas cosas en las cuales las rectoras, los rectores, los decanos, los estudiantes están todos de acuerdo. Sí, claro. No es sencillo, lo habitual, no es sencillo, no, claro. No, y no es lo habitual, o sea, Los que conocemos a la universidad sabemos que, nuestros consejos directivos es difícil ponerse de acuerdo, generalmente no pasa. Sin embargo, en esto todas y todos hemos estado de acuerdo. Entonces me parece que que esto va a seguir. No creo que el gobierno cumpla la ley, no porque no tenga el dinero, no por esto, claro, sino porque
porque me parece que de la misma manera que nosotros somos conscientes de que la defensa de la universidad no es solo un problema de pagar la luz y el gas, o de las jóvenes y los jóvenes que están teniendo hoy problemas, sino que es un problema de orden mucho más relevante para el país. Ellos también lo saben, y en su modelo de país abandonar las pretensiones de soberanía en todos los niveles es un objetivo. Digo, lo vemos no solo con la educación, sino en otros niveles, y me parece o sea, que este en este caos sentido, es un caos planificado. absolutamente. Lo que pasó ayer en la CONEA me parece que da cuenta de eso. O sea, como da cuenta de que efectivamente el problema de la soberanía es un problema para su modelo. Necesitan no contar con soberanía, y la universidad pública, el sistema científico-tecnológico es soberanía. Claro. Es soberanía, es una reserva de futuros. Cuando uno piensa, ¿no? En términos de futuro, se piensa con las universidades, con la ciencia, con la gente adentro, y mejor. Entiendo yo que, corregime porque estoy perdida con los días, la semana pasada, ¿no? Un plenario del Consejo de Decanas y Decanos de Ciencias Sociales. Sí, fue muy importante. Fue el Consejo de Decanas y Decanos de Ciencias Sociales de todo el país, vinieron a la UBA a juntarse. El Consejo se reúne en plenario 2 veces al año. Esta vez tocó en la Ciudad de Buenos Aires, y ahí salió justo un documento que señalaba esto que vos estás planteando, que es porque el marco, el nombre de este plenario fue el de soberanía. Y justo salió un documento que habla sobre la necesidad de construir colectivamente el futuro, porque hay un montón de discusiones que a veces escuchamos acerca, por ejemplo, que no hay que regular la inteligencia artificial, por poner un ejemplo básico. Sí, claro. Y como si no hubiera regulación. El otro día escuchaba a una colega muy lúcida que contaba que a las apps que ofrecen créditos rápidos le aparecen a las mujeres más humildes cuando están cerca de la escuela. ¿Por qué? Porque te tientan de endeudarte para comprarle el libro, para comprarte lo que te está pidiendo. Claro. Porque aparte nos tienen geolocalizados, además, ¿no? Bueno, eso quiere decir que está regulado, que está reguladísimo, que está reguladísimo en extremo. Exacto. El tema es quién regula. Claro. Entonces, las ciencias sociales, entre otras cosas, pueden permitir que discutamos colectivamente cuáles son cómo las instituciones democráticas tienen que regular esas cuestiones que hacen parte de nuestra vida. Ahora, entonces, bueno, te hago una pregunta que capaz que, o sea, no sé si me la puedes responder o no, pero a mí me nace hacértela con total honestidad intelectual, ¿no? Después de los gobiernos de Néstor y Cristina, donde se puso tantos puntos del PBI, 6 puntos del PBI en el sistema educativo, porque el financiamiento del sistema educativo generó las posibilidades para las universidades de cercanía, etcétera. ¿Hubo alguna reflexión en ese plenario, por ejemplo, de la proscripción de Cristina y lo que eso implica para todo este esquema de caos planificado que estamos hablando? En particular, el Consejo de Decanos reúne pertenencias políticas muy, muy diversas. En lo que sí siempre hay un acuerdo importante es la relevancia de la defensa de la educación pública superior y, por ejemplo, la defensa de la generación de lo que fue el proyecto que llevó adelante el kirchnerismo de que haya universidades de cercanía. Hay universidades gracias a estas décadas que vivió la Argentina en todas las provincias. Esto no era así. O sea, la posibilidad hay un reconocimiento sobre eso. Absoluto, porque significó para el sistema universitario un salto de calidad y de escala de envergadura. Argentina modificó de manera muy importante la posibilidad del acceso a la educación superior. Y eso fue producto de una política pública, de una política de Estado que creó universidades, que creó programas, que creó posibilidades para que los estudiantes puedan llegar, como las becas Progresar, que es una de las cuestiones que quedaron absolutamente. 35.000 pesos está la beca Progresar. Entonces, son cuestiones que siempre forman parte del debate porque
porque pero no se puso en fue eje la persona, o la estadista o el proyecto político que llevó adelante estas políticas que permiten tener una universidad en cada provincia, hoy está proscripta, no hubo no ocurre ese anclaje en la intelectualidad de los decanos. Sí de muchos de los decanos en términos de sus posiciones, pero no hubo un posicionamiento del Consejo. Claro. Pero está expresado, o sea, hay una discusión sobre eso, hay decanos que lo plantean, o no. No, te lo pregunto con honestidad intelectual porque incluso en nuestras comunicaciones, ¿no? El esquema mediático, ni hablar, naturalizamos ciertas cuestiones. Cuando decimos que esto es una situación de caos planificado, o cuando decimos cuando vos planteás perfectamente quiénes regulan la inteligencia artificial o las aplicaciones o las plataformas, si no se le pone nombre y rostro a esas políticas de un lado o de otro, nos queda el caos, ¿no? Nos queda la planificación del caos. Digo, ¿cuál es la hoja de ruta para salir de estos modelos de caos planificado? Claro, y aparte hay una cuestión que es central. Nosotros defendemos muchísimo la universidad pública, pero solo va a ser posible modificar la educación, no solo la educación universitaria, porque la educación universitaria forma parte es un eslabón más, es el que es un eslabón muy importante, pero es un eslabón más. Claro. Y eso va a implicar un cambio de gobierno, porque este gobierno no tiene en su ruta, no es que estamos discutiendo una orientación, que estamos discutiendo algún aspecto. Este gobierno va en contra de la educación pública en general. Entonces, la posibilidad cierta de modificar efectivamente, no solo de resistir, que es lo que estamos haciendo ahora, sino de modificarlo, tiene que ver con que cambie este gobierno. Ahora estamos intentando resistir, y eso me parece que en esta clave, y acá hablo en términos personales, no de lo que se discutió en el Consejo, la proscripción y el encarcelamiento de Cristina Kirchner es parte, sin duda, de este avance sobre la democracia, sobre la posibilidad de elección, sobre la soberanía popular. Porque uno piensa, ¿cuándo habrá nuevamente 6 puntos de PBI en educación? ¿No? ¿Cuándo volverá un país con ese nivel de inversión? Para eso hay que lograr que cambie el gobierno, y también que logremos también defender en la discusión cultural sobre esto. Me parece que por eso también son importantes, las cuestiones que hacen ustedes, por supuesto, desde la comunicación, lo que se hace en el marco de los distintos posicionamientos políticos, porque esa batalla es una batalla central para defender lo que este pueblo requiere, necesita, y lo que es su derecho. Y me parece que fue lo que se logró con el tema de educación superior, pero que hay que seguir construyéndolo. Sí, irradió, ¿no? A mí me parece que la movilización irradió transversalmente a una sociedad que venía también desmovilizada, ¿no? Que está empezando a reaccionar, que la resistencia y la indignación tienen un límite, ¿no? Si de ahí nos sale una acción, nos vamos a morir de diagnóstico. Así que, Ana, yo te agradezco este rato, te agradezco la honestidad, ¿no? y la profundidad de la charla. Así que cuando quieras, si tengas unas ganas de tomar unos mates en radio al mediodía, vení, seguimos escuchándonos, ¿te parece? Encantadísima, los sigo escuchando, les mando un abrazo, gracias. Abrazo. Ana Arias, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en este plenario de Consejo de Decanas, todos los decanos, ¿no? y decanas de Ciencias Sociales y Humanas de todo el país, reunidos en pensar cómo se da la batalla por sostener en pie el sistema universitario, y también estamos hablando de una discusión cultural sobre el país que se viene. La García. Sabemos que parece radio, pero son abrazos. Dos y 59 minutos, muy buena la nota con Ana Arias, muy buena. Le agradezco a Pablo Di Pierri, que además
nos recomendó la entrevista y la charla, así que le mando un gran abrazo. Y pues seguimos con la economía, Rulo. Vos porque te cambié los planes, ¿no? Hace un rato. Sí. Te cambié los planes de la columna. Sí, está bien. ¿A dónde vamos? Hacemos doble columna. El dato que les comento y después lo analizamos. Se está cayendo el uso de las tarjetas de débito y de crédito. Estos son datos del Banco Central. Que porque es por saturación de deuda. Pago minorista. ¿No? Ahora vas a ver. Vas a ver. Pagos con débito, mes de abril de este año con respecto al año pasado, 7% menos en cuanto a las operaciones y 14% menos en cuanto al volumen, el valor, el valor real, ¿no? Es actualizado por inflación, 14% menos que el año pasado. Algo bastante similar pasa con el tema de las tarjetas de crédito, pero más aún pasa con los pagos en cuota de tarjeta de crédito. Pagos en cuota de tarjeta de crédito cayeron 20% de las transacciones, cayó 23% los montos reales que se han operado, mucho más que en un pago, digamos, compras con tarjeta de crédito en un pago, que cayeron 4% de las operaciones, 7% del volumen. ¿Qué es todo esto? ¿Qué significa todo esto? Uno diría, bueno, está sustituyendo alguna forma de pago con respecto a esto, parcialmente. Es cierto que se hace más pagos por transferencias, directa de cuenta a cuenta, que el pago con tarjeta de crédito y débito. ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, hay una explicación que da uno de los analistas de estos temas de consumo, como Martín Calós, que dice, con las tarjetas hubo dos momentos, con las tarjetas de crédito, sobre todo, que es importante, que hubo dos cambios de tendencia en poco tiempo. Una, el aumento del uso de la tarjeta de crédito para comprar alimentos. Claro, esto no existía. Eso es una cuota. Ahí te baja las cuotas, digamos. Claro, algunos compran en cuota, Cuidado, cuidado que también ¿Supermercado en cuotas? Supermercado en cuotas. Te dan 3 cuotas, pero no te van a dar 24, pero... Se puede, obvio. Sí, claro. Mira si no lo sé. Claro, mira, lo voy a usar entonces. Claro, pero el dato, mira. Claro, la radio Sorricio. Pero eso fue una innovación a los usos comerciales, comprar alimentos con tarjeta de crédito y en cuota. Comprar alimentos con tarjeta, corrígeme si me equivoco, es tomar deuda. Claro. Sí, obvio. Sí. Es usar el sueldo del mes que viene para consumir ese mes. Ya lo embargaste. Sí, claro. Para alimentos. Para alimentos. O sea, porque si compras un electrodoméstico, se supone que al mes siguiente no volvés a comprar otro electrodoméstico. Claro, por eso se tiene una lógica que, digamos, lo financies. Ahora, cuando es alimento... Claro, la lógica es que no estás teniendo la guita para comer. Salvo que es una guita que no cobraste este mes y la vas a cobrar el mes que viene. Y el mes que viene vas a tener que comprar los alimentos de vuelta. Está la lógica acumulativa. Claro, entonces, digamos, esto pasó, y lo indica bien Martín Calós, pues dice, esto pasó hasta que se cortó. Se cortó cuando ya no te renovaron la tarjeta, no la pudiste pagar. Claro. Entonces dice, estamos en el segundo momento, que la morosidad en el pago de la tarjeta hizo que esa tarjeta se cayera. ¿Qué hace el banco? Cuando vos no pagás la tarjeta, tenés un mínimo, no pagaste el mínimo, te da un plazo, no pagaste el mínimo en ese plazo, te da de baja la tarjeta. Claro. Y arranca un quilombo, y otro calvario, un lío de cobro. Calvario. Lo que sí que al comercio, digamos que es el dato que estamos registrando ahora, es al comercio esa tarjeta no llega más, no vuelve al comercio. Entonces ahí es donde aparece este dato de que se cae las compras con tarjeta. La transferencia, y bueno, sí, no tengo, dice, voy a tener que comprar con lo que tengo en el saldo porque ya no me dan crédito. Entonces, ¿cuánto tengo de saldo? Bueno, transfiero porque lo que el banco me acepta, el comercio me acepta, que le pague porque de alguna forma pago y si no tengo el efectivo tiene que ser Claro. Esto es lo que está sucediendo. Esto es una lectura y me parece muy interesante la forma en que lo enfoca el colega Martín Calós, que dice, son dos momentos sucesivos, son en una secuencia de crisis del consumo. Es decir, primero el uso de la tarjeta de crédito para alimentos, después un momento que no lo pagás, obviamente, estás pateando para adelante, bueno, llegó el momento que ese adelante llegó, ahora estamos en el momento de adelante. Es decir, ya la tarjeta de crédito dejó de ser una herramienta. Y es lo que estamos viendo por otro lado, la caída del consumo en el comercio. Claro. Y en el gran comercio. En paralelo a esto, estaba viendo la novedad hoy, 1 de julio, de que Carrefour cerró otras 2 casas. Ah, sí. Cerró otros locales. A partir de hoy, en Mendoza,
tiene en Mendoza Centro, en Ciudad de Mendoza, Mirá vos. hay 2 locales Dos menos. locales que además ya habían pasado por son locales que ya le había comprado Supermercado Norte, y Supermercado Norte lo había comprado a una cadena local que creo que se llamaba Metro. Es decir, eran lugares tradicionales de venta con distintos nombres. Claro. Hoy cerraron esos 2 lugares. Qué bárbaro. Y se le suman, porque se acuerdan que Carrefour en un momento se hablaba de la venta de Carrefour. Bueno, tuvieron una sola oferta de Francisco de Narváez por $1.000 millones, le pareció. De Narváez apareció. Sí. Sigue comprando cosas de Narváez. Pero no, este caso hizo oferta, porque demasiado barato, Claro, no se lo vendieron, y no hubo otra oferta. Entonces Carrefour deshizo la intención de irse, y lo que está haciendo ahora es está achicando, claro. Está vendiendo. Ya vendió una sucursal en Salta, ya vendió otra acá en Temperley, en Gran Buenos Aires, y ahora, a partir de hoy, 1 de julio, cierra otras 2. Fíjense lo que está pasando con el gran comercio y obviamente con el pequeño comercio también. Imagínate. Es decir, este tema de la crisis del consumo es lo que decías al principio, Cintia, cuando hacía plantando bandera. Es decir, este tema de la caída del consumo está arrastrando otras consecuencias que se empiezan a ver en datitos muy chiquititos. Parecía que son datos micro, pero por eso yo insisto mucho entre la micro y macroeconomía. No nos engrupan con que una cosa anda bien y la otra anda mal. No, claro. Es decir, son datos micro que reflejan lo que pasa en la macro, porque el consumo, así como la inversión y la producción, son conceptos macro. Exacto. Y ninguno de los 3 anda bien. Exacto. Ni consumo, ni producción, ni inversión están andando bien. Entonces, ¿de qué me están hablando? Es decir, y la referencia o el reflejo micro es esto. Tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Se están dejando de usar en el comercio porque la gente consume menos y ya no tiene ni siquiera la chance de financiarse o de bancarizar esos consumos con dinero que en un momento hay que pagar. No lo pagaron y ahora llegó el momento de que esa morosidad significa que perdés la tarjeta. 3:06, la columna de Raúl Rulo de la Torre. La García, en Somos Radio. RCT, Club Vacacional, Spa y Playa en Chapalmalal. Es tiempo de compartir. Compartir el relax, el disfrute, los deportes, exquisita gastronomía y el descanso. Departamentos, spa y playa entre el campo y el mar. Es tiempo de compartir la vida. RCT, Club Vacacional y Spa. Reservas @rct.coop. 54 911 4097 3030. Web rct.coop. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El municipio de Moreno pone a tu disposición el Centro Odontológico La Viviana, ubicado en la localidad de Trujuy, donde se hacen cirugías, tratamientos de periodoncia y tratamientos de conducto. Los turnos los pedís en cualquiera de las 32 unidades sanitarias ubicadas en todo el municipio. Más información en moreno.gov.ar. El municipio a tu servicio. Municipio de Moreno, donde crece la esperanza. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Tu negocio necesita más clientes? Entonces necesitas estar donde la gente escucha, mira y participa. Hoy, la radio ya no es solamente radio. En AM530 tu marca entra a una comunidad real. Aire, streaming, redes sociales y menciones en vivo. No importa si tenés un comercio, una pyme o un emprendimiento. Armamos campañas accesibles, creativas y pensadas para que inviertas mejor y vendas más. Porque cuando una marca conecta con una comunidad, se vuelve parte de la conversación. Mándanos un WhatsApp al 11 64 19 16 50 o escribinos a nuestro mail anunciosam530@gmail.com y armemos juntos una propuesta para tu negocio. Hasta las 14. La información imprescindible está en La García. Trece y 10 minutos, Agustín Caballero. Bueno, el último momento, sin impresionante el gol del Congo. 1-0 le gana Inglaterra por los 16avos de final de la Copa del ¿Cuánto tiempo va? Recién arranca, ¿no? Nada más que 10 minutos. Si Penga a los 7 adelanta a los africanos, que están teniendo un gran mundial. 9 de 10 clasificaron en la primera ronda y ahora en los 16avos, cayó Sudáfrica, pero Congo le está asestando un golpe tremendo a Inglaterra. Así un golpe impresionante. Además, en Wimbledon, sí, les adelanto un poco de lo que vamos a desarrollar, pero hay un torneo que no le está sentando bien a los argentinos. Había 9 en la primera ronda. Bueno, perdieron absolutamente todos. ¡No! ¿Sí? Nos quedamos sin argentinos en la primera ronda. ¿De 9-0? De 9 perdieron todos. Primera ronda. En la primera ronda de Wimbledon. Impresionante. Bueno, continúo desarrollo entonces. Sí, dale. Ahora vamos al gesto poético, pero me quedé impactada. Sí, ¿no? sí. Bueno, una cosa insólita lo de Wimbledon y una cosa insólita esto de la Copa del Mundo. El triunfo de Congo. Hay una historia muy particular. Bueno, Michael Mboladinga, sí. El Lumumba falso, por decirlo de alguna manera, el Lumumba Bea, que es el histórico hincha de República del Congo, no está presente en esta cancha, ¿no? Porque Estados Unidos no le concedió la visa desde ya. Pero hay una historia muy interesante que lo implica a él, que lo involucra también a Rexona, porque él hizo una publicidad para Rexona. Ahora la vamos a contar, pero que es muy triste, ¿no? Porque él, ahí estamos viendo la imagen, hace esta publicidad levantando el Rexona. Él es el que... El Lumumba falso. El que estaba en el que veíamos en los partidos. Exacto. Correcto. Sí. Bueno, Rexona es propiedad de Unilever. Unilever cumplió un rol fundamental en el asesinato de el Lumumba real. No te puedo creer. De Patrice Lumumba. Así que bueno, ahora te voy a contar bien esa historia. El capitalismo. El capitalismo. Te mato a tu ídolo, pero después te vendo banderas y remeras con él. El capitalismo es así, no es posible, no es viable, no, creo que no hay un buen capitalismo. 13 y 12 minutos. Ahora volvemos. Trece y 13 minutos. Gesto poético, paramos un poquito la pelota, las angustias, el contexto, la coyuntura, ¿sí? ¿Les parece? Nos aferramos a esta conversación colectiva que es la poesía. Mary Jane Oliver, 1935-2019, fue una escritora estadounidense que publicó una treintena de libros mayormente de poesía. Ganó el premio nacional del libro y el premio Pulitzer. Su trabajo poético está inspirado en la naturaleza. El día de verano es este gesto poético y hacia allí vamos. ¿Quién creó el mundo? ¿Quién creó al cisne y al oso negro? ¿Quién creó el saltamontes? Este saltamontes, quiero decir, el que se ha lanzado desde la hierba, el que está comiendo azúcar de mi mano, quien mueve la mandíbula de un lado a otro en lugar de arriba y abajo,
quien mira a su alrededor con sus enormes y complejos ojos. Ahora levanta sus pálidos antebrazos y se lava bien la cara. Ahora abre sus alas de golpe y se aleja flotando. No sé exactamente qué es una oración. Sí sé cómo prestar atención, cómo caerme en la hierba, cómo arrodillarme en la hierba, cómo estar ociosa y bendecida, cómo pasear por los campos. ¿Qué es lo que he estado haciendo todo el día? Dime, ¿qué más debería haber hecho? ¿Acaso no muere todo al final y demasiado pronto? Dime, ¿qué piensas hacer con tu única vida salvaje y preciosa? La García. Siempre con el vértigo amoroso de la verdad. Trece y 15 minutos, me gusta, este es uno de nuestros lemas que más me gusta, el vértigo amoroso de la verdad, el vértigo punto, no, pero no, el vértigo amoroso de la verdad. Agustín Caballero, entonces, ¿qué pasa? Bueno, continúa entonces el partido, 15 minutos, Congo, República Democrática del Congo, le gana 1-0 a Inglaterra, si es hasta ahora el resultado más importante de estos 16avos de final, al menos el más llamativo. Pasamos a hablar un poco de la actividad de ayer, ¿sí? En la Copa del Mundo se siguen completando los 16avos de final, hay 3 equipos que clasificaron a la siguiente ronda. En primer lugar, Noruega batió por 2-1 a Costa de Marfil. Está imparable Haaland, llegó a los 5 goles, es impresionante. Adelanta Antonio Nusa a Noruega, otro gran valor que tiene el equipo nórdico, joven, muy bueno. Lo empata Amad Diallo, otro fenómeno joven también, y luego Haaland también, que sigue siendo joven porque tiene 24 años. Fue el partido de los juveniles. Bueno, 2-1 fue el triunfo de Noruega, que se mete por primera vez en la historia en un quinto partido del Mundial, no porque ahora creo que no es justo hablar de octavos de final, cuartos de final, porque hay un partido más, ¿no? Correcto. Entonces, es la primera vez que Noruega se mete a un quinto partido de un Mundial, igual a su mejor participación en este caso, porque llega a los octavos de final, al igual que en Francia 98, pero en este caso con un partido más, ¿sí? Eliminando a Costa de Marfil. Será rival de Brasil. Le preguntaron a Haaland, ¿sí? en la previa del encuentro, luego de en realidad el triunfo ante Costa de Marfil, ¿cuántas chances tienen para ganar ante Brasil? ¿Cómo se ven? Mal, muy pocas, dijo. Es extremadamente sincero el tipo. Bueno, incluso ante... ¿Vos pensás lo mismo? No, para nada. Es un partido competitivo. Es un partido muy parejo. ¿No? Un partido muy parejo. Claro. Noruega juega muy bien al fútbol. Y ayer sacó del Mundial a una selección muy buena. Total. Que tiene a Jan Diomandé, que es para mí uno de los que está llamado a ser de los 5 mejores jugadores del mundo de acá a 2 años. Amad Diallo, que es un fenómeno. Son todos aviones en la delantera. Tienen en el medio a Sangaré, a Kessie, que manejan los hilos. Es impresionante. Bueno, en el partido que iban a jugar Noruega ante Francia por la última jornada de la fase de grupos, también a Haaland le preguntaron cómo se ven para el encuentro ante Francia. Mal, no vamos a poner los titulares. Y tenía razón. Y no jugó. Y no jugó ninguno Haaland, de los titulares. Y ganó Francia 4-1, porque Noruega puso suplentes. Correcto. Bueno, acá de nuevo, utilizando la misma lógica. Esperemos que no termine de la misma manera, que sea un partido competitivo. El que no fue un partido competitivo fue el de Francia y Suecia. La verdad que no. Lo vapuleó Francia. Suecia 3-0, Mbappé desatado, imposible, con 2 goles. Y Barcolá completó la goleada, el 3-0. Suecia sí que es una selección endeble, que no defiende bien, que tiene un sistema medio complicado, no parece estar aceitado del todo. Y Francia que juega muy bien, que son aviones realmente. Cuando Francia acelera no hay nada que hacer. Parecería que el único antídoto que tiene este Mundial para con este veneno imposible de Francia es Argentina. Para mí. Yo creo que están desatados los 4 delanteros, Barcolá, Mbappé, Olise y Dembélé. Y Dembélé están imparables. Sí, o sea, sí. No hay manera. Ayer Olise tiraba tijeras de afuera del área, ¿no? Como ya no le importaba nada. Bueno, Francia imposible. 3-0. Parecen estar jugando todavía tranquilos.
Sí, digamos, sí. no seriamente, como si estuvieran en un entrenamiento. No, es que ayer querían hacer el mejor gol, ¿viste? Como quieren. Se divierten. Sí, totalmente. ¿Hay una posibilidad de otra final con Francia? Sí. ¿Sí? Yo creo que es el escenario más plausible, más factible. ¿Sí? Sí, sin duda. Si Argentina llegara a la final, que fuera con Francia. Claro. Exacto. Es más probable que Francia llegue a la final que lo haga Argentina, para mí. Sin dudas. Para mí. Sin duda. Pero pensá que Francia tiene en el camino a España, que es como la tercera. Que tampoco ha demostrado en este mundial No le hizo un juego superlativo. No le hizo justicia al mote de candidato, para mí, hasta ahora. No pudo justificarlo. Pero sigue estando, ¿no? Yo creo que es un trinomio de candidatos. Primero tiene que cruzar Paraguay. Además, tiene que cruzar al escollo paraguayo, que sabemos que es difícil, muy difícil. En la llave de Argentina están Brasil, Inglaterra. Brasil e Inglaterra. Y bueno, México. Ojo, no lo descuentes. Buen partido de México. Ayer México jugó. Y lo dijo Barsky, que no es santo de mi devoción. Tampoco la mía. Pero de igual manera, de nuestra devoción, pero de igual manera, dijo un saludo. Un comentario muy acertado. No, de verdad que son los mejores 30 minutos que yo le vi a México en la historia de los mundiales. Puede ser. Fue bestial lo de los primeros 30 minutos de México. Arrolló a Ecuador, lo arrolló. Realmente lo mañató, le entró por todos lados, hizo 2 goles, uno Quiñones, el otro Jiménez, en 30 minutos, y la alcanzó después para ganar holgadamente sin que Ecuador siquiera le proponga peligro. Fue muy bueno el partido de México. Ojo, porque además en octavos de final se estaría cruzando con el ganador de República Democrática del Congo ante Inglaterra. Y por lo pronto están ganando los africanos. Así que hay que tener cuidado. Bueno, envalentona mucho el hecho de ser local, sobre todo por un país con un sentido tan patriótico y tan arraigado como el de México, ¿no? Bueno, tenemos un video de los festejos, fueron impresionantes los festejos de la gente de México en las calles, es impresionante, miren lo que es eso. Miren lo que es eso. Bueno, para quien no lo puede ver, hay muchísima gente ocupando la calle. Impresionante. Es una marea de gente. No se ve. Hay producción, hay fuegos artificiales, Hay un escenario, luces. Fuegos artificiales, es impresionante la cantidad de gente que fue a festejar. Y bueno, el video también decía The curse is broken, que quiere decir el maleficio está roto, porque México logró por fin llegar a un quinto partido en los mundiales. Correcto. ¿No? A un quinto partido, algo que siempre le costó muchísimo y que logró hacer ayer batiendo a Ecuador por 2-0 con mucha justicia. Pasando a la acción de hoy, siguen jugando República Democrática del Congo e Inglaterra, lo gana 1-0 el equipo africano, gol de Zipenga a los 7 minutos. Y quiero leer entonces, ahora sí, para ampliar esta historia que le estaba contando de Lumumba Bea y de Patrice Lumumba, de Daniel Mayakovsky. Es buenísimo realmente el tuit. Volvemos a poner la imagen de Lumumba sosteniendo el Rexona, ¿no? Es la publicidad que él aceptó hacer, posiblemente sin saber todo lo que hay detrás de Rexona, de Unilever y demás, seguramente con buena voluntad. Maiken Boladinga debe provenir de una familia muy humilde, un país con pocas oportunidades ya de por sí, entonces que se le dé esta oportunidad es genial. Ahora, el trasfondo es el siguiente, yo lo cuento, después cada uno lo analiza como quiere, incluso él desde ya. Bueno, dice así el tuit de Daniel Mayakovsky. En el Mundial de Estados Unidos, la marca de desodorante Rexona, propiedad de la multinacional Unilever, quien hizo fortuna con el colonialismo belga en el Congo, contrató al aficionado que imitaba a Lumumba para hacerle publicidad. Primero asesinan a Lumumba y luego lo mercantilizan. Así es el capitalismo, intentando apropiarse de todas las luchas y todos los personajes históricos que dieron su vida por la libertad en un intento de emborronar su imagen y que se convierta en una marca vendible. El origen criminal de Unilever, Rexona, viene de la empresa Lever Brothers, quien en 1930 se convertiría en Unilever, y su fundador William Lever, el cual saqueó el aceite de palma durante la época colonial en el Congo durante décadas a través de la Compañía de Aceites del Congo belga, usando esclavos negros que eran azotados y no cumplían con su cuota diaria de recolección. Tras la llegada al poder de Patrice Lumumba en 1960, quien quería una verdadera independencia en el Congo sin que el imperialismo siguiera saqueando sus recursos, la empresa presionó al gobierno belga para que acabase con Lumumba y poder seguir saqueando el Congo masivamente. En 1961, tras torturar, descuartizar y disolver en ácido a Lumumba e imponer al dictador Mobutu, Unilever se aseguró el saqueo del Congo durante muchas décadas. Incluso después de su muerte, hasta 2009, siguieron parasitando el aceite de palma congoleño. Hay que decir que Unilever no solo tiene Rexona, sino que es una de las más grandes empresas de alimentación y consumo con marcas como Magnum, Cornetto, Ben & Jerry's, Knorr, Axe, Dove, etc. Bueno, impresionante, ¿no? Realmente todo el trasfondo, algo que seguramente desconoce Lumumba, pero cómo sostiene, ¿no? el producto de la marca encargada de matar a quien él personifica o intenta personificar. Es muy, 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 pero muy complejo, muy complejo.
2 partidos la más. La trama del capitalismo expuesta en una postal del Mundial. Las paradojas de Galeano, ¿viste? Parece. Sí, claro. Nos quedan 2 partidos para hoy a las 17. Bélgica-Senegal, lo estaré comentando a Relatores por el canal de YouTube, están más que invitados. Y a las 21, Estados Unidos ante Bosnia-Herzegovina, para terminar de completar esta jornada plagada de fútbol que seguramente tendrá al equipo norteamericano en la siguiente ronda, porque viene muy bien. Atentos y ojo, especial atención para los equipos anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. La mesa del mediodía está servida. La García, en AM530. Tres y 24 minutos, Mariana Collante. ¿Por dónde vamos? Buenas tardes. Llegué tarde. Buenas tardes formalmente. Formalmente, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de un ensayo que se llama El desprecio, de un escritor, un ensayista sociólogo francés que se llama François Dubet. El desprecio, y tiene un subtítulo muy interesante que es ese poderoso combustible de las derechas. Entonces lo que él analiza, y me parece a priori, ¿no?, que uno lee cosas que pasan en Francia, pero no hay algo que ya se está haciendo transversal, y que nosotros nos podemos apropiar de algunas ideas que él desliza aquí y que argumenta muy bien no solamente sobre cómo se está conformando la sociedad, en el sentido de que cada individuo ahora necesita merecimiento, ¿no? Como que hay algo de que las personas no son reconocidas por algo que hacen, y eso recae en el desprecio a otras personas. Todo el tiempo él dice, la sociedad está estructurada en base al desprecio. Nosotros despreciamos, vamos a poner un ejemplo, porque no somos santos, por más que lo estemos pensando y tratando de manejar, uno desprecia a una persona muy conservadora, o una persona que visiblemente está afectada a sus intereses, pero defiende estructuras o políticas que lo condenan. Uno se siente mal con eso, ¿no? Dice, bueno, Bueno, entonces eso se maneja en toda la sociedad, está dando vueltas ese desprecio. Y además está la idea de que el sistema propicia de que cada uno es artífice de sus triunfos y sus fracasos. Sí, claro. Entonces, bueno, todo eso va generando un resentimiento que se va... volviendo al capitalismo, ¿no? La vara alta de la subjetividad neoliberal. Claro, sí. Tenés que ser así, pegar, asá, claro. Y no llegas nunca, ¿no? La vara, nunca llegas a la vara. Pero es muy interesante cómo funciona. Ahí la derecha sí toma ese resentimiento y el desprecio, ¿no? Como que lo administra, lo gestiona, porque primero fabrica quiénes son los culpables de que vos estés mal, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, del feminismo y de estos muchachos así de derecha, que en general piensan que las mujeres que pelean por sus derechos tienen la culpa de que ellos estén como postergados en sus deseos, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Mira qué paradoja. Qué paradoja. Bueno, claro, no resiste análisis, pero funciona porque es un sentimiento, es algo muy poderoso. Entonces, lo que hace la derecha justamente es administrarlo. Entonces, las mujeres somos culpables de tal cosa, despreciamos a las mujeres, a la vez que no, pero funciona, sigue funcionando. Trump hizo con esto su gran carrera, ¿no? Porque ahí entraba lo que él quería que entrase, ¿no? En estos enemigos, los woke, no sé, las elites, ¿no? Algo muy vacío de contenido que vos lo llenabas con lo que te parecía. Si a vos te parecía que la elite era Nueva York y no Trump, bueno, no sé qué estamos mirando, pero bueno, él lo utilizó muy a su favor. Y esta idea de que la única manera de sacarte el desprecio que sentís y la vergüenza por ser discriminado es despreciando a otros.
Es como que funciona. Si vos desprecias a otra persona, como que le pasás la posta y estamos todos en el mismo barro. Una igualdad en el desprecio. Claro. Sí, claro, obvio. Sí, es muy triste esto, pero yo creo que si las personas que hacen política no se dan cuenta de que hay otra cosa, que no es solamente la falta material, eso es una parte, pero que se está jugando alguna otra subjetividad y dando vueltas. No, por supuesto. Que hay que pensarla. Ellos lo vieron claramente con la discusión sobre la batalla cultural, ¿no? Exacto. Que implica dar una pelea contra la batalla cultural que propuso el kirchnerismo, por ejemplo. Claro, pero ¿por qué? Pero aparte porque está bien fabricada la idea de que eso es una porquería. Yo no quiero ir a la universidad porque es una porquería. ¿Entendés? Claro. Entonces está muy bien hecho. ¿Para qué voy a ir? ¿Por qué es una porquería? Listo, ahí ya no tengo respuesta. No, pues es como el audio que pusimos. Pero acá en esta universidad hacen política, sí, es ciencias políticas la universidad. O sea, la facultad de ciencias políticas, hacemos política. Bueno, y para finalizar, el ensayo concluye con ideas que tira para ver si podemos frenar esta cosa que es medio difícil, ¿no? Muy compleja, primero de asumir, ¿no? Cada uno tiene lo suyo y participa en este sistema. Es generar espacios que no sean solamente académicos, donde la gente pueda desarrollar algún tipo de tarea y sentirse reconocida, que está haciendo algo para sí misma, para la comunidad o lo que sea. Eso en principio. Bueno, después dice no poner el foco siempre en la falta, ¿no? ¿Qué te falta? Y estar siempre apelando a que... Interesante, porque de todos estos análisis, yo creo que igual la teoría se quedó muy atrás de la praxis, ¿no? Total. O sea, pero de todos estos análisis creo que la salida siempre es la comunidad organizada, ¿no? Las propuestas siempre van por la comunidad organizada. Está bastante claro cuál es la hoja de ruta de salida, ¿no? Hay que hacerse cargo de eso. No estamos escuchando esos discursos. A ver cómo se regenera esa comunidad organizada. Claro. Aunque sea muy chiquito, algo. Los clubes, cómo se regeneran. Es que medio va por ahí. O sea, toda la propuesta de Duet, que no sé cómo hace sacar 2 libros por año, es algo impresionante. Pero... Parte de la idea de Duet es cómo volvemos a producir igualdad. O sea, cómo volvemos a producir un sentimiento de igualdad. Porque él dice, vivimos una época donde las grandes igualdades del siglo XX están perdidas, las grandes instituciones que nucleaban, que unificaban a los trabajadores a la clase media están rotas. Entonces, los desprecios, los malestares se producen en términos horizontales. En vez de mirar para arriba, en vez de mirar a las grandes élites económicas, miramos al de al lado. ¿Cómo volvemos a producir igualdad? ¿No? Con esto dialoga Tatián, Total. ¿no? Diego Tatián, el intelectual filósofo cordobés, dice que lo que genera igualdad no es las condiciones de opresión. O sea, las condiciones de opresión, o sea, no generan deseos de igualdad, generan más opresión. Lo que genera más igualdad justamente es esto, ¿no? O sea, pensar en espacios de organización colectivos, presenciales, no sé, una charla, un taller, un debate, un cara a cara, ¿no? Una discusión en el buen sentido. Aparte de las redes, esto de propiciar cada uno en su casa, más fantasmas te haces en la cabeza. Exacto. Muy bien, gracias Mariana. Mariana Collante, que nos lleva al mundo de la lectura, ya sea ficción o non-fiction. 13:31. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El municipio de Moreno pone a tu disposición el Centro de Zoonosis Municipal. Ubicado en Paso del Rey, ofrece servicios veterinarios gratuitos y un área de enfermería especializada en la atención de personas heridas por mordeduras y en el tratamiento contra la rabia. Más información en moreno.gov.ar. El municipio a tu servicio. Municipio de Moreno.
donde crece la esperanza. Librería El Aleph presenta el libro del año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. Manual práctico de oratoria, de Rafaela Rastía Mendoza, para potenciar el discurso de quienes quieren liderar. Librería Café de Sicus, Alsina 685. Comunícate a @Rafael Arrastía Mendoza. 12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas. Hellman, Sacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12. A la hora más caliente del día, La García. Y 36 minutos, la columna de Manu Saralegui. Hace mucho que no te pregunto por el cubo. ¿Con qué estás ahora? Es un cubo spinner, mira. Mirá. O sea, es un cubo que tiene una forma cilíndrica, entonces gira como, además de ser un cubo, gira como un spinner. Bonito, ¿viste? Es muy lindo. Me lo trajo Papá Noel. Bueno. Papá Noel te trae. Papá Noel me trajo, sí. Papá Noel me trajo. La verdad, el arbolito. Está muy bien. ¿Fue la fecha o Navidad? ¿Te lo traes? Navidad. Bueno. El 24 de diciembre de 2025. No, como es nuevo, porque te lo había traído ahora. ¿Cuál es la relación tuya con Papá Noel? Menos problemática que con los cubos. Entonces, bueno, voy. Nada, para por ahí poner un poco la discusión política en la Argentina vinculada a lo que fue el día de ayer, la asunción de Diego Santilli como nuevo jefe de gabinete de ministros de la Nación a la tarde, y a la noche el brindis tradicional por el 4 de julio en la Embajada de los Estados Unidos, donde gran parte del poder permanente de la Argentina va a rendir pleitesía. Por primera vez un presidente de la Nación, Javier Milei, va al brindis de la Embajada de los Estados Unidos, una situación atípica, que una embajada hace un brindis y por supuesto van otros embajadores, figuras políticas, económicas, culturales, pero que el presidente de una nación, con lo que significa en términos políticos dentro de su propio país, vaya al brindis en una embajada, hay un desequilibrio de poder, lo cual por supuesto es un mensaje que el presidente decide hacer de forma consciente y explícita, de decir, este es mi nivel de sometimiento, este es mi nivel de subordinación, este es mi nivel de disciplinamiento, de poner al servicio de usted
embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, todo este país, de poner al servicio este país. Que voy al brindis de tu embajada para escuchar a Fátima Flores cantando como Liza Minnelli. Es terrible. Te hago una digresión. Venga. Y la naturalización de esa imagen. Total. No, la naturalización. Total. No estoy viendo, ojo, capaz que yo como no tengo celular, hay un montón de cosas que me perdí, pero no estoy viendo un escándalo mediático. No lo hay. Porque lo inédito de que un presidente vaya a entregarle el país en bandeja al cóctel de la Embajada de los Estados Unidos. Por eso me interesa en la columna pensar estas dos cosas. Ayer la asunción de Diego Santilli como jefe de gabinete y Javier Milei yendo a la Embajada de Estados Unidos. Quien puede ver, Infobae todos los años publica las 80, 90 fotos del cóctel en la Embajada. Los van a ver a todos y todas. Los estoy viendo, ¿no? En este momento los estoy viendo. Desde Héctor Mañeto al fiscal Stornelli, ¿no? Exacto. Desfilando. Pasando por Jorge Macri. Desfilando en la Embajada de los Estados Unidos en el brindis por la independencia norteamericana. Voy un poco a lo de Santilli para pensar. En el análisis político, en el análisis de la rosca que circula mucho en los grandes medios de comunicación, hay como dos lecturas sobre la llegada de Diego Santilli a la jefatura de gabinete que cierra la etapa, ¿no?, del conflicto Adorni como jefe de gabinete que arrancó más o menos en marzo. La primera es, ganó Macri, ¿no? O sea, Macri hace el famoso takeover del gobierno de Milei que esperaba desde un principio. Macri se apropia del gobierno de Milei con la llegada de Diego Santilli a la jefatura de gabinete. Y otra lectura, también igual de enroscada, es, no, en realidad Milei está comiéndose al PRO, llevándoselo a Santilli en contra de Macri. Me interesa hacer una lectura como menos telenovelera, ¿no? Y por ahí más pensar toda la etapa que se abrió desde en marzo, cuando aparece esa imagen, te acordarás, Cintia, de la esposa de Manuel Adorni en el vuelo a Nueva York, cuando iban a la Semana de Argentina, o no sé qué iba Milei a los Estados Unidos en una comitiva oficial, la esposa de Manuel Adorni, que después empezó en una sucedánea secuencia de aparición mediática de toda una trama, digamos, de corrupción vinculada a Manuel Adorni, pero que no fue solo mediática, sino que fue en paralelo una sucesión judicial en tiempo real de medidas, de pruebas de los jueces, de las filtraciones, etcétera, etcétera. Todo ese proceso que duró más o menos 2 meses, digamos, no solo termina con Diego Santilli, sobre el que diremos algo después en la columna, sino que también atravesó a un gobierno que, recordarán, Javier Milei se resistía a desprenderse de Manuel Adorni, ¿sí?, y una sobreactuación de importantes sectores de poder en la Argentina, ¿no?, de escandalización con la figura de Adorni, ¿no? Desde Macri y el PRO escandalizados con Adorni, Patricia Bullrich escandalizada con Adorni, los grandes comunicadores, los grandes medios de comunicación argentinos, que son más mileístas que Milei, ¿no? Sí, claro. Abrazadísimos a este modelo económico, escandalizándose y filtrando la información sobre Adorni. Era una cadena nacional en algún momento en la Argentina, el departamento de Adorni, la escribana de Adorni, la contadora de Adorni, el primo del hermano del tipo que le hizo en Indio Quay, en la casa en Caballito. Es decir, no fue que se hizo desde, digamos, la radio de las madres, página 12, ¿no? Claro, quiero decir, hubo una gran... El mainstream, ¿no? Sí, hubo un gran coro mediático, económico, político, los gobernadores, el radicalismo, el PRO, todo más sucio que una papa. Escuchar a Cristian Ritondo con sus 70 propiedades en Miami, indignado moralmente por la corrupción de Manuel Adorni y diciendo que en nombre de la República y las instituciones, digo, ahí había un procedimiento más profundo en curso, ¿no? Por supuesto que de este lado, digamos, en el campo popular, también había cierto pequeño regocijo de un tipo que con semejante crueldad fue y mintió para sacarle pensiones a los discapacitados y se burlaba de sacarle pensiones a las personas con discapacidad y sacarle las jubilaciones a los adultos mayores. Bueno, había cierto placer de verlo desmoronarse como un castillo de naipes. Sin embargo, había otro procedimiento detrás. En el medio de todo este proceso, se designó un nuevo ministro de Justicia de la Nación, que no fue el Gordo Dan o algún otro libertario, sino que se eligió a Juan Bautista Maíquez. Central, ¿no? Así, hizo así, encastró. Clic. Juan Bautista Maíquez, del clan Maíquez, papá e hijos, todos miembros del Poder Judicial de la Nación. Su padre, Carlos Maíquez, y él, Juan Bautista Maíquez, viajantes al lago escondido, ¿no?
con funcionarios del gobierno de la ciudad, con miembros del grupo Clarín, y en un proceso incesante en el cual empezaron a meterse pliegos de jueces en el Senado de la Nación, incluido el papá de Juan Bautista Maíquez, incluido el del hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se negoció a cielo abierto y en tiempo real cómo la corporación y la mafia judicial negociaron con el gobierno de Milei la salida de Adorni y la cooptación del Ministerio de Justicia para negociar pliegos de más de 100 jueces. Maíquez, que por supuesto es uno de los que está en la foto de la embajada. Que por supuesto ayer estuvo en la embajada de los Estados Unidos. Por supuesto. muy sonriente. Con Jalil, hay que decirlo, con Jalil, con Yarlora, gobernadores, ¿no? Tilnec, que estuvieron tanto en la jura de Diego Santilli como en la embajada, en la embajada de los Estados Unidos. Se corren hasta Buenos Aires, ¿no? Entonces, lo interesante es que no lo ocultan, ¿no? Porque sucedieron dos procedimientos en simultáneo. Por un lado, la lavada de cara de un montón de sectores que son, digamos, uno diría, el poder permanente de la Argentina, partícipe necesario, cómplice, gran beneficiario de este modelo económico, que se lavó la cara con Milei mientras en simultáneo negociaba con el gobierno de Milei. Decíamos, el Ministerio de Justicia y la mafia judicial, y también la fusión de Telefónica y Telecom, que salió hace una semana y media nomás, después de un año de revisión de la compra, para pensar esto, ¿no? En términos más sencillos para entender, es personal compra Movistar. Eso es lo que sucedió en la Argentina el año pasado y que recién hace 2 semanas, creo que el ente de defensa de la competencia y el ENACOM terminan aprobando la fusión de Telefónica y Telecom con algunas mínimas condicionalidades que todos los especialistas dicen fueron muy suaves. Sigue Milei el tuit fijado de que de ninguna manera iba a habilitar la Porque este es el punto, ¿no? Claro. No, y Milei lo vendió en La Derecha Diario como mirá las condiciones que le puso el gobierno, domó. Claro. Pero en el medio, la mafia judicial y los grandes medios de comunicación negociaron con Milei. Y negociaron la salida de Adorni y la llegada de Diego Santilli, que es finalmente, a mí no me gusta la palabra, pero es la casta, ¿no? Sí, claro. Si Milei llegó al poder en 2023, yo siempre digo, viste, con una palabra buena y una palabra mala, para construir un relato necesitas una idea buena y una mala, la mala era la casta y la buena era la libertad. Si Milei llegó diciendo que Santilli, voy a leer el tuit, el colorado hijo de mil de Santilli debería explicar cómo lleva el estilo de vida que tiene antes de ponerse a debatir sobre economía. Santilli es un horrible, un engendro, se mueve a política por los negocios. Esas son las cosas que decía Javier Milei de Diego Santilli en 2023. Si es Diego Santilli, ¿qué es del PRO? Y es verdad que hay de 9 ministros, 6 son del PRO hoy en la Argentina. Es verdad que hay un proceso creciente de cooptación del gobierno por parte de cuadros del PRO. Pero más que el PRO, uno tiene que leer a Diego Santilli como el poder político permanente de la Argentina, ¿no? Esto, en ese sentido, es la casta. Más allá de responder a Macri o a Milei, esto es el poder político permanente en la Argentina que pasan los gobiernos y quedan. Esto ya existía en el gobierno de Milei, obviamente, con Caputo, Sturzenegger y Bullrich, pero me interesa ver cómo en este proceso de Manuel Adorni termina en Milei, sometido a los poderes políticos permanentes, ¿no? Y postrado en la Embajada de los Estados Unidos. Ayer en la jura de Diego Santilli hubo, decía Cintia, 13 gobernadores. Jalil, Esdero, Valdés, Sadir, Cornejo, Figueroa, Beretilnec, Orrego, Vidal, Jaldo, Frigerio, Yarlora, Jorge Macri. En un momento Milei como que trata de abrazar a Santilli y Adorni. Ay, no, ese abrazo de 3. Casi como un gesto de rebeldía ínfima de Milei frente a la escenificación que se le hizo a Milei. Claro. Milei no llamó 13 gobernadores. Diego Santilli llamó 13 gobernadores. Y es el poder permanente de la Argentina el que dice, córranse los fisuras, dirían, claro, que ahora llegan los profesionales. Claro. Llegan los que robamos en serio, ¿no? Los que fundimos el país en serio. Me interesa la manera en la cual todo el poder permanente se lavó la cara con Adorni, lo usó y lo tiró para poner a Santilli, porque a mis ojos Santilli es a Adorni lo que Macri es a Milei. Santilli es a Adorni lo que Macri es a Milei. Como usaron y tiraron a Adorni, que debe estar diciendo, me cambian por Santilli, claro. que también está más sucio que una papa, y dice que es el nombre de la República y las instituciones. Me interesa ver... Y que Clarín le dice que es experto en timing político. Experto en timing político, que es tapa de Clarín y de Nación todos estos días. Sí, ¿no? El relanzamiento del gobierno, ¿no? Pero ayer la frase de Santilli diciendo que
su objetivo es trabajar por la reelección de Milei, es tapa de Clarín. Me importa esto porque lo que vemos crecientemente es la pérdida de autonomía de la política. Y el sometimiento creciente de la política a poderes extrademocráticos, ¿no? Desde la Embajada de los Estados Unidos, la mafia judicial, los medios de comunicación. Un problema que ya se enfrentó el gobierno de Cristina en su momento, ¿no? No es nuevo, no es un problema nuevo. Cuando Cristina en 2019 decía necesitamos un contrato de ciudadanía responsable, Cristina estaba diciendo todos estos poderes que están por fuera de la democracia hay que tratar de meterlos en la discusión política democrática. Hay que lograr sentar a los medios de comunicación. Hay que lograr sentar al Poder Judicial. Hay que lograr redemocratizar la discusión en la Argentina. Están nerviosos Clarín de Néstor era eso. Era el Mañeto no queriendo que Cristina fuera candidata en 2007 y a lo que se niega a Néstor, y Néstor le dice a Clarín, estás nervioso porque le está diciendo, subite al ring. Claro. Son actores políticos. Usted no decide por fuera de las reglas de la política y de la democracia. Están adentro de esta cancha política, súbanse al ring y den la pelea. Eso le está diciendo Néstor a Clarín. Cierro porque ya me deben estar puteando. No, estamos bien. Hoy estamos bien. Bien, perfecto. No, en función de tu reflexión, Cintia, porque para mí hay una clave. Si lo que vemos en el fin de la Fera Adorni, ¿no? Seguirán habiendo escándalos dando vueltas en los medios, pero en el fin de este escándalo Adorni que termina, ¿no? Si gastos van a seguir habiendo, eso seguro. Termina con Telefónica y Telecom fusionados, pagado Clarín, ¿no? Con la mafia judicial resolviendo cubrir más de 150 pagado, ¿no? Y un representante del poder político permanente en la jefatura de gabinete, el macrista Diego Santilli. Eso para mí abre una pregunta sobre cuál va a ser la estrategia de confrontación con Milei del peronismo, ¿no? Milei entregado a Clarín, a la mafia judicial y a la embajada norteamericana. Si a Adorni lo usaron y lo tiraron, ¿no? Lo mismo se puede hacer con Milei. Hay que escuchar entre líneas a Bullrich, a Santilli, hablando de la importancia de la reelección. Vieron que Bullrich ya lo empieza a decir casi como lo que tiene que reelegir es el modelo, ¿no? Y de hecho hubo durante todo este año sendos editoriales de los grandes medios de comunicación que decían hay que salvar al modelo, hay que sacrificar a Milei. Y lo de Adorni me parece que es un botón de muestra de cuál puede ser una salida política. Quizás Milei lo sabe, ¿eh? Quizás Milei lo sabe. Quizás Milei lo sabe. Lo que es importante es que lo sepamos de este lado. Una estrategia política que solo esté dada en confrontar con la figura de Milei, que además se lleva las luces, se lleva los fuegos de artificio por las características del personaje. Hay cierta tentación a hacer una estrategia política de solamente confrontar con la figura de Milei. Claro. El tipo pide ring, ¿no? Te diría que es más fácil. Es más fácil. Pero me parece que si el takeover del gobierno no es de Macri, sino de los poderes reales concentrados de la Argentina de una forma incluso más explícita que lo que era antes, y un Milei que hoy ya parece solamente poner la trucha porque parece que ya no decide casi nada más, el peronismo tiene que preguntarse si la estrategia de acá el año que viene va a ser solo confrontar con Milei y decir, che, sumemos a todo el que podamos porque no alcanza con solo nosotros para ganarle a Milei, o si, por el contrario, la discusión política va a tener que ser confrontar con esos poderes, ¿no? Confrontar con eso, poner sobre la mesa a la Embajada de los Estados Unidos, al Fondo Monetario Internacional, al Poder Judicial. ¿Quién se anima a eso? Que finalmente son las llaves. Además de Cristina, ¿quién se anima? Bueno, porque ese es el punto. Y ahí está la de Cristina, ¿no? Exacto. Porque en efecto, si Cristina está presa, no es por confrontar con Milei, que lo hizo y sobradamente, sino por haber confrontado con esos poderes. Por eso también la lucha por la libertad de Cristina es una llave para esta discusión. Ese fue además el gran problema de Alberto. El gran problema de Alberto es que creyó, o supongamos bien, ¿no? Supongamos bien, pensando bien en el que Alberto tuvo buenas intenciones, ponele, creyó que ese poder se lo podía conducir, ¿no? Y hay una imagen de Alberto, creo que fue un 9 de julio, un día de la independencia, donde tiene a representantes de ese poder real arriba de la escena. Y no a las madres, no a los organismos de derechos humanos, no a los trabajadores, sino al poder. 9 de julio de 2020. Hay una nota creo de Alfredo Zayat que cuenta, el 9 de julio invita al G6, a Alberto Fernández, a almorzar a Olivos. Esa fue la postal, para mí, esa fue la postal de lo que
el del Delfín. Ese fue la postal Delfín. Porque al poder real no lo podés conducir. Al poder real, en todo caso, tenés que negociar o tenés que confrontar. Mira, yo te lo digo desde la doctrina peronista. Para mí, como yo pienso ese problema. Desde la mirada del peronismo, a priori se puede conducir todo. Perón decía, sobre la discusión que teníamos un rato sobre el empresariado. Perón, ¿qué dice? Organizar el trabajo, humanizar el capital. ¿No? Esa es la fórmula. O sea, se puede conducir a los poderes económicos, pero primero hay que derrotarlos. Ese es el chiste. Claro. Primero hay que derrotar para poder conducir. Sí, claro. Porque si vos querés conducir a uno que es más fuerte que vos, vas a terminar jugando el juego del otro. Que es lo que le pasó a Alberto Fernández, que lo invitaban a comer y lo cagaban. O por lo menos cagaban a la gente. Por eso, para ir cerrando, ¿no? El afer Adorni, para mí lo que deja el saldo es que hoy ya hay menos mediaciones, ¿no? Milei aparece sometido a poderes mucho más importantes que están pensando en la continuidad del modelo más que en la continuidad de Milei, ¿no? Y que entonces parte del desafío va a ser, si nosotros queremos no solamente cambiar de figurita de presidente, sino de cambiar de modelo, hay que empezar a hacer una confrontación política con esos poderes reales que tienen las llaves a las transformaciones que necesita hacer la Argentina. 13:54, la columna de Manu Saralegui. A la hora del almuerzo, en AM530 se cocinan las noticias. La García. Y 54 minutos, hacemos una ronda, ¿les parece? Y así vamos cerrando este programa. En los últimos minutos todavía hay, todavía queda. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos, Agustín? ¿Tenemos algo o nada? No está pasando nada. No, siempre pasan cosas, por favor. Por favor. Bueno, continúa ganando Congo, República Democrática del Congo, al entretiempo 1-0 ante Inglaterra, sí. Y ayer confirmó su salida de Uruguay Marcelo Bielsa en una conferencia de prensa que no dejó muchas cosas, simplemente refrendó todo lo que veníamos suponiendo aquí en el programa y veníamos deslizando por aquí, los medios de comunicación. Simplemente, a mí lo que me quedó fue cuando dijo, los jugadores me pidieron que sincope el mensaje, ¿no? Que lo haga más corto. Y aún así siguieron sin entender. Entonces, como diciendo, son cortos los jugadores. Los está tratando de estúpidos. Dijo eso, todo mal, a su manera, ¿no? Al modo Bielsa. Claro. Como digo, el arte del eufemismo bielsista. En definitiva. Así que bueno, se despidió de la selección uruguaya a lo Bielsa. Y quien pica en punta para ser su reemplazante es el Loco Abreu, sí, que dirige en el Tijuana. Cholos de Tijuana, sí, no tiene mucha experiencia como técnico, no le ha ido muy bien. Ahora en Tijuana más o menos una campaña de regular, tirando de mal a regular, no lo quieren mucho. Pero bueno, Uruguay buscando a alguien que se identifique bien, ¿no? con la bandera después de esta especie de experimento que fue Bielsa, porque bueno, sabemos que siempre Bielsa, a pesar de que yo considero un revolucionario del fútbol, siempre creo yo que es una especie de experimento llevarlo. ¿Abrió más camino de lo que coronó, capaz? Sin lugar a duda. Sí. Bueno, es lo que le falta. Pero en definitiva, quien logra sumar adeptos y quien también logra que mucha gente obre en pos de su teoría, yo creo que es un revolucionario. Jesucristo no triunfó en vida. Claro, bueno, por eso. Nadie es profeta en su tierra. Nadie es profeta en su tierra. Claro, 13:56 minutos. Rulito. Hay un tema que preocupa, porque más allá de los proyectos que lleva el gobierno al Congreso, YPF, empresa que se supone que todavía sigue bajo control estatal, está haciendo acuerdo con Tesla, con la empresa del querido Elon Musk, para incorporarse al proyecto que tiene Tesla del tema de inteligencia artificial, del tema de los data centers, con la excusa de que van en realidad por no perder el negocio de los autos eléctricos y el aprovisionamiento. Pero es un proyecto mucho más complejo que por lo que significa este proyecto y por el daño que le puede hacer no solo a la soberanía del país, sino inclusive a la utilización de los recursos naturales. Debería tener un análisis un poquitito más a fondo de la cuestión y no que YPF la esté pensando simplemente como un gran negocio. El director de YPF también estuvo el presidente. Por supuesto, ayer en la embajada. No, yo les voy diciéndoselo. Ustedes me nombran a los actores, yo les voy diciendo. El nombre de Techín, ¿no? Claro. El nombre de Techín, claro. Claro, y encima se sacaron de encima a Adorni, que era una presión fuerte para que estas cosas no se hicieran. No, y Adorni además, Adorni va a ser el pato de la boda. Total. No va a ser la María Julia del menemismo. Hoy salió, La Nación pone en tapa,
la funcionaria que facturó a su nombre los somiers, porque aparte es ¿cómo se llama? El flipper que se hizo, ¿no? El flipper, las cortinas, el somier, las sábanas, o sea, era una cosa ridícula. No, ridículo. Bueno, la funcionaria que le facturó a su nombre los somier de Adorni reveló que también le compró electrodomésticos. No se privó de nada, hombre. No se privó de nada. Gisela Coxis declaró que el entonces vocero le pidió que pagara con la tarjeta de ella, o sea, un lavarropas y un... ¡Qué bárbaro! ¿Es en serio esto? Un lavarropas y un lavavajillas para la casa de Indio Cuá. Adorni en su vida habrá tenido lavavajillas, ¿no? Estamos de acuerdo. Antes de ser funcionario, nunca tuvo lavavajillas. Sí, precisó además que Bettina Angeletti se presentó en el local de Rosen con 8.183.303 en efectivo. ¿Viste? ¿Alguien me puede explicar? Traigo hasta el cambio, dijo. No, de mendigo a príncipe sería esto, ¿no? Muy útil para lavarle la cara a este modelo económico. Sí, por supuesto. No, hay que reconocer que tiene un color. No, es espectacular. Tiene un color. Los libertarios tienen eso. Claro, este emprendedorismo político de baja monta. Sí, que aparte tiene una cosa que es es fácil de entender. Es fácil de visualizar esta ridiculez. ¿Cómo roba Toto Caputo endeudándonos con el Fondo Monetario? Es más difícil de explicar. Claro. Es más difícil que los flippers de Adorni. ¿Cuántos lavavajillas nos saca Caputo? Pero claro. Este es el desafío de la política. Hay una frase que anda dando vueltas de Felipe Solano. Dice que para sobrevivir en política a veces hay que hacerse el boludo. Pero hacerse, le dice Adorni. Adorni no lo entendió. Había que hacerse. 13:59 nos estamos yendo. ¿Querés decir el staff? ¿Algo que le haya quedado a alguien? Yo tengo una cosita. Dale. Una cosita rápida, porque hace la discusión de hoy. Justo la serendipia, hoy en San José 1111, las pymes con Cristina. Bien. Hoy 16 horas, organizado por el Instituto Patria, la Comisión de Desarrollo Productivo. Muy bien. 16 horas en San José 1111, porque también hay pymes que piensan en la Argentina y no van a juntarse con Sturzenegger. Claro. Hoy 6 horas, si hay un empresario pyme que quiera acercarse a San José 1111. Cristina puede darle la cara a las pymes. Totalmente. Sin dudas, sin ánimo a ningún rubor. 2 de la tarde, ya nos quedamos con toda la tarde con Carlos Polimeni. Tenemos ganadora, ¿sí? Para el sorteo de entradas de Charo Bogarín. Adriana López, DNI 001. Para la capitana todavía sigue deliberando la producción, así que muy ya bien, se van a contactar. Ya vamos a avisar. Uy, qué rico un pastel de papas a esta hora en la capital. El bar. Pidieron el bar ahí. ¿Quién se viene a la capitana a comer un pastel de papas? ¿No vamos a almorzar un pastel de papas? Ahora, mira, ahora, con el celular que no tengo. 2 de la tarde. Escribime después, Escribime. Claro. Nos fuimos. Para nosotros, como cada día, será hasta la vuelta. Que casi todo está en el sol.